Bienvenidos a Abrazados en el Caos Podcast. Yo soy Kate Nevares y aquí estoy con una amiga de muchos años, Carmen Alvarado. Y estamos aquí grabando en su casa. Si te das cuenta que es diferente el trasfondo, es porque estamos aquí en la casa de Carmen. Y muchas gracias, Carmen, por invitarme. No, gracias, muchas gracias por haberme tomado en cuenta. Estoy muy agradecida y pues es una bendición poder hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Soy mamá de 2 hijos, ya casados, tengo 5 nietos, 2 nietas y 3 nietos. Mi esposo, ya vamos a cumplir 40 años de casados, felizmente casados. ¿Este año? Este año cumplimos 40 años. Me encanta dar clases. Sirvo en la iglesia en el grupo de mujeres dando clases. Voy a otra casa, otra persona es la anfitriona y yo doy las clases. Me encanta siempre. Yo estudié para educadora, entonces pues me encanta dar clases. Pero más que nada la bendición de ver cómo aprendo yo al estar estudiando las clases y cómo las mujeres de la reunión, de que van nuevas y cómo reciben a Cristo, cómo se interesan por conocer la palabra, es una bendición. Lo que más me encanta es convivir con mi familia. Cuando yo los invito o que nos juntamos para ir a comer todos, para mí eso es lo que más anhelo, lo que más deseo, que estemos unidos como familia, mis hijos, mis nueras, mis nietos, y que sepan mis nietos que aquí estamos, su abuelito y yo. Sí, son una familia muy unida y siempre. Gracias. Yo celo eso, yo quiero que así sea cuando mis hijos sean grandes. Así va a ser. Con el favor de Mejor. Dios. Espero que sí. Pero bueno, como estamos hablando del caos, siempre aquí estamos abrazados en el caos. Cuéntanos algún momento, alguna temporada de caos en tu vida. Pues ha habido muchos, ¿verdad? Pero del que vamos a hablar ahorita, durante los primeros años de mi matrimonio fue un caos. Pues yo no conocía de Dios, yo vivía como yo creía que se debería de vivir. Entonces pues había mucha ira, mucho coraje en mí. Y pues eso atrasa todo lo que Dios quiere para mí. Todo lo que Dios quiere para nosotros se atrasa con el coraje y con la falta de perdón. Y ahora que estaba pensando en esto, me di cuenta que pues desde niños nadie a mí me enseñó tienes que perdonar o perdona a tu hermano porque te pegó o perdona. No, en mi casa no existía la palabra perdón. Wow. Entonces vivíamos pues a la y se va, ¿verdad? Vengo de una familia disfuncional y yo conocí y quise hacer el perdón en mi vida cuando conocí de Dios, porque era mi amor, era mi primer amor, como dicen que estás en tu primer amor, y quería hacer lo que Él quería que hiciera. Entonces mi vida era tremendamente disfuncional, porque pues mi matrimonio era disfuncional. Mi esposo no andaba bien y ahí fue donde nos conocimos, ¿verdad? Donde mi esposo fue a un rancho, un centro de rehabilitación, y pues mientras él estaba allá yo también como quien dice, también me rehabilité acá, yendo a la iglesia, escuchando prédica, yéndome a ministrar, y fue cuando pude salir de todo eso. Qué tremenda situación, ¿no? O sea, es algo muy difícil, pero ya tienes muchos años de haber pasado esto, entonces lo puedes hablar, gracias a Dios, sin dolor, o sea, después de haber perdonado. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu proceso de empezar a entender el perdón de Dios y cómo llegaste a esa decisión de poder perdonar tantas cosas que dices que traías rencor desde hace muchos años, de muchas cosas? Cuéntanos cómo fue el proceso de llegar a ese perdón. El perdón fue lo que rescató mi matrimonio, mi vida, mi hogar, el que me rescató a mí. ¿Por qué? Porque mientras yo estaba con falta de perdón, no razonaba bien. No razonas bien porque estás con el coraje, estás con los sentimientos revueltos. Entonces, cuando yo empecé a ir a la iglesia y empecé a conocer, me encantó empezar a leer la Biblia. Y vi, por ejemplo, cuando estaba en Mateo, no me acuerdo qué, en Lucas 11:2, cuando estaba con los apóstoles que él estaba orando, y uno de los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar.
Y el Padre Nuestro dice, les puso como ejemplo una guía del Padre Nuestro. Dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y ahí me di cuenta que Él da por hecho que nosotros vamos a perdonar. Porque dice, perdóname como yo perdono a mis ofensores. Y pues en ese tiempo mi ofensor mayor o el que más me lastimaba era mi esposo. Y yo decía, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo no puedo? Y intentaba hasta que todo esto en mí sucedió oyendo prédicas en la iglesia, de cuenta que Dios me hablaba así directamente. Era una decisión. Entonces yo no había decidido, porque eso yo lo traía muy arraigado, muy, muy mío, como que era mi defensa, según yo, como no lo perdono para que no me lastime. Pero era una mentira. Cuando yo vi que le pedí a Dios, le dije, Señor, yo quiero perdonar. Yo no quiero estar con esta carga porque yo ya lo sentía como una carga, ya lo sentía como algo que me estorbaba. Y me acuerdo que, como les dije al principio, yo estudié de educadora, entonces yo iba y venía de Juárez. Para trabajar. Para trabajar. Entonces mis vacaciones a veces se juntaban con las de los niños y a veces no. Entonces ellos estaban en la escuela cuando yo dije, voy a decidir perdonar. Me puse de rodillas, le pedí a Dios que me ayudara a perdonar todo lo que yo sentía que me había lastimado mi esposo y otras personas de mi familia, que era un dolor en mi corazón porque cuando las veía, mi estómago se revolvía y no quería que se me acercaran porque me habían dañado mucho. Entonces, ese día yo decidí, le empecé a pedir a Dios, tráeme memoria. Y me traía a memoria cosas que yo de verdad, yo creía que ya no me acordaba. Yo creía que ya habían pasado. Pero la realidad es que guardamos las cosas porque nos causan dolor. Entonces las hacemos para un lado, pero ahí están. Entonces cuando algo pasa que te detona eso que te hicieron, está el coraje. Y es como si lo estuvieras viviendo de nuevo, ¿no? Sí. A lo mejor no te acuerdas de eso, pero es un coraje que sale hacia esa persona, ¿verdad? Porque te estás detonando por lo que te hicieron. Sí. Entonces empezaban a venirse memorias fuertes. Entonces yo empecé a declarar, ¿sabes qué, Cosme? Ya dije el nombre de mi esposa. No importa. No te creo. Pues yo creo ya los que me conocen pues ya lo conocen. Yo te perdono esta vez que me dejaste, que no llegaste, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y cada cosa que se venía, yo te perdono porque yo perdí 2 bebés y también fue una circunstancia muy difícil porque no sentí el apoyo de él. Él era vago. Vago. Entonces, cada cosa que se me venía, yo te perdono en el nombre, pero yo le decía lo que me habías hecho sentir. Bueno, como si estuviera él enfrente, ¿verdad? Porque no estaba. Y yo te perdono esto, yo te perdono esto. No sé, la verdad, cuánto duré ahí de rodillas, no lo sé. Lo que sí sé es que lloré mucho y que sí se me vinieron muchos recuerdos, gracias a Dios, porque Dios vio mi corazón, que yo quería ya soltar eso. De veras que cuando me levanté de ahí, que te digo que no sé cuánto duré, sentí que me levanté jorobada, pero cuando me levanté se fue eso de mí. Me sentí ligerita y sé que desde ese momento esas cosas yo las perdoné. Desde ese momento yo fui libre y de allí fue cuando yo pude tomar decisiones firmes, sabias, de parte de Dios para mi matrimonio. Desde ahí pude ser más libre en el trato con mis hijos y con mis amigas. Fui libre de la falta de perdón y de las consecuencias que trae. Me encanta como dices, le explicas como que tú fuiste libre, porque sí es como una carga o estar enjaulado, ¿no? Yo lo veo así como que cuando no perdonamos, levantamos algo, como dijiste, como un muro en nuestro corazón, ¿no? Para que la persona ya no nos vuelva a lastimar. Pero ese muro o esas varillas, como lo quieres ver, tampoco permite que las personas se acerquen para bien, ¿no?
Entonces estamos como atrapados en nuestro dolor. Así lo he experimentado yo, ¿no? O sea, cuando no perdono a alguien, yo estoy atrapada como si yo estuviera como en una jaula y puedo ver que los demás están viviendo su vida y disfrutando, y hasta las personas que no perdono, que me han lastimado, pues ellos se ven afuera de la jaula felices, ¿no? O sea, normal, o sea, están disfrutando su vida. Sí. Pero yo me siento, cuando no perdono, como dentro de esa jaula, y eso estorba todo. O sea, no solo no pueden acercarse para lastimarme, pero tampoco pueden acercarse para apapacharme, para hacerme sentirme amada. Así es. Entonces, yo no sé si te pasó a ti con tu esposo, pero a mí me ha pasado en las relaciones donde tengo falta de perdón, que no puedo ya recibir el amor de esa persona. A lo mejor esa persona sí me ofendió, sí me hizo daño, pero mis varillas que levanto no permiten que esa persona se acerque de bien, ¿no? Entonces no puedo, esa persona a lo mejor quiere hacerme bien, quiere amarme, pero no puede acercarse porque yo ya tengo esa protección, esa autoprotección, ¿no? Que no me protege realmente, es algo que, o sea, es una mentira, como dijiste, que yo creo que me está protegiendo eso, esa falta de perdón, pero realmente me está simplemente aislando de todo el amor de todos los que sí me aman y sí quieren hacer bien, ¿no? Sí, es que creo que cuando uno tiene falta de perdón hacia ciertas personas, lo único que ves son las cosas negativas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ves a esa persona negativa que te lastimó. Cuando lo perdonas, empiezas a ver, eres más vulnerable a esa persona. Uh-huh. Es como tú dices, ponemos ese muro, esas rejas, ¿verdad? Pero las que estamos atrapadas somos nosotros, no ellos. Sí. Y no puedes ver todos los cambios que ellos pueden hacer y todo eso porque simple y sencillamente hay un coraje hacia ellos, una falta de perdón, una ira. Y fíjate que lo que más me costó perdonar, cuando ya perdoné a mi esposo y todo, me di cuenta que me tenía que perdonar yo a mí misma. Eso me costó a mí. ¿Por qué? Porque yo había en mi mundo lastimé a mi hijo mayor por estar enfocada en el esposo, en las situaciones que yo estaba viviendo. Uh-huh. Lo lastimé. Y era un dolor muy grande cuando lastimas a tus hijos, cuando sabes que hiciste algo mal, que los marcó o que los lastimó. Uh-huh. No es que lo haya descuidado, pero por ejemplo se llevan 8 años. Cuando yo tuve al otro, mi hijo mayor era súper cariñoso y todo. Pero cuando yo tuve al otro, pues el otro yo lo veía chiquito y ya lo veía grandote. Uh-huh. Y cuando me di cuenta, él ya se había apartado, ya no era cariñoso y todo. Empezó a tener celos de mi hijo pequeño. Uh-huh. Y yo no supe cómo lidiar con esa situación. Uh-huh. Porque yo estaba lidiando con otras situaciones y no tomé muy en cuenta esto. Uh-huh. Entonces era un dolor nada más de acordarme así tan intenso que sentía que mi corazón se apachurraba. Y luego aparte yo, por ser educadora, yo quería que mi hijo, casi siempre dicen que con los mayores son los que la llevan porque estamos como conejillos de India, ¿no? Sí. Aprendiendo a ser mamá. Yo quería que mi hijo fuera perfecto, que estudiara, que supiera. Uh-huh. La conducta ejemplar, ¿no? Porque sí, luego es maestra. Sí, ¿cómo no sabe educar mal? A su hijo si está educando a otros? Lo regañaba muy seguido. Uh-huh. Inclusive, yo antes de convertirme, yo decía malas palabras. Uh-huh. Entonces un día le hablé y le dije, ¿sabes qué, hijo? Ya grande, ¿verdad? ¿Sabes qué? Perdóname por todo las maldiciones que yo te dije y en este momento yo te bendigo. Y lo empecé a bendecir y todos los dos nos soltamos llorando. Le dije, hijo, tú siempre fuiste un hijo muy deseado. Pues le hablé de todo para ayudarle un poco a que su corazón fuera restaurado. Uh-huh. Y también para yo lidiar con ese dolor que yo sentía. Uh-huh. Batallé, pero lo logré. Cuando lo logré, ya no me manipuló, porque me manipulaba por la misma condenación. Sí. Cuando tienes condenación de algo que hiciste y no te perdonas o no reconoces, ya no puedo hacer nada, que puedo uh-huh. hacer ahorita para restaurar, ¿verdad? Como sí, dicen. nos quita el poder, ¿no? Actuar.
ya se me fue toda condenación y todo, fue más normal. Pero sí, fue un tiempo un poco a lo mejor más largo para poderme perdonar yo misma. Uh-huh. Ese es el área donde más me ha costado a mí en la vida. Yo creo que, a diferencia, yo creo sí en una familia donde pues tenían por lo menos los valores cristianos, íbamos a la iglesia, no siempre, pero, o sea, más o menos seguido. Pero sí, o sea, sí, mi mamá era muy buena para perdonar rápido. Ella perdonaba muy rápido. Y esperaba que todo el mundo perdonara rápido, ¿no? Como ella. Entonces era como que te podía, aunque era cristiana, a veces sí decía malas palabras. Te podía decir una grosería y a los segundos ya ella ya se había bajado los ánimos y estaba bien y decía, perdón, vamos adelante. Y su perdón era, para ella era real, o sea, era sincero de que, o sea, de veras estoy mal, perdóname, pero como era bien rápido para perdonar, o sea, esperaba que todos, ¿no? Y yo creo que sí aprendí a perdonar, o sea, rápido, no a guardar rencor, ¿no? Hacia los demás. Pero toda la vida viví bajo condenación, hasta hace muy poquito, hace unos 3 años, viví bajo mucha condenación y no podía perdonarme a mí misma. O sea, me era muy, muy difícil, aún las cosas pequeñas, ¿no? Yo que me saliera una grosería. Era, no, soy mala y qué mal ejemplo soy, qué mala cristiana, qué mala hija. Y de verdad, cualquier cosita, yo me lo echaba, o sea, muy profundo hacia mí, ¿no? O sea, y me sentía con una pila arriba de mí de pecados que no podía perdonar. Y todavía, pues, las cosas que se consideran más graves, ¿no? O sea, pues, eran motivo de que no merezco el perdón, no puedo ser perdonada, no puedo perdonarme. Y sabía todo lo que dice la Biblia acerca del perdón, pero no lo podía sentir, recibir, agarrar para mí misma, ¿no? Y hasta que alguien me dijo, o lo leí en algún lado, no sé exactamente cuándo, pero me fue tan fuerte. Si Dios te perdonó, si Dios decidió perdonarte por la sangre de Cristo, ¿quién eres tú para no perdonarte? Y eso fue como una cachetada con guante blanco, ¿no? Para mí. De veras fue como, estoy despreciando la sangre de Cristo al no perdonarme a mí misma. Me sentí al principio más mal porque todavía traía toda esta condenación, ¿no? O sea, dije, ahora sobre todo estoy desperdiciando o menospreciando la sangre de Cristo. Pues me sentía más mal, ¿no? Más condenada, más juzgada. Y pues gracias a Dios me llevó por un proceso de poder perdonarme. Y sí había cosas de mi infancia que yo recibí como mi mamá me decía que me perdonaba y sí, ella sí perdonaba, pero su reacción era tan fuerte que yo me sentí muy mal. Y yo creo que eso he hecho con mis hijos, en especial el mayor. O sea, a veces todavía de vez en cuando tengo una reacción muy fuerte, pero por muchos años mis reacciones basado en mi condenación y mi deseo de que mis hijos fueran perfectos porque yo sentía la necesidad de ser perfecta, entonces pues mis hijos tienen que ser perfectos. Yo reaccionaba a sus errores de una manera muy fuerte, en parte porque mi mamá lo hacía, ¿no? Entonces yo creo que de ahí venía mucha condenación mía, que yo, aunque mi mamá me perdonaba, yo sentía no digna de ser perdonada, ¿no? Por sus reacciones fuertes. Entonces yo oro mucho que mis hijos sean libres mucho más jóvenes que yo, porque yo a los 45, por ahí 40 y tantos, pude reconocer esta condenación. Dios me lo reveló en un tiempo a solas con Dios y gracias a Dios pude orar gracias y ser libre. Y ahora puedo recibir el perdón de Dios y por ende recibir el perdón de los demás y perdonarme a mí misma, ¿no? Pero sí, para mí sí fue lo más difícil, perdonarme a mí misma. Y hasta la fecha es donde más batallo. Me es más fácil perdonar a los demás que perdonar a mí. Tengo que recordarme. Dios me perdona, entonces no tengo por qué no perdonarme, ¿no? Sí, así es. Y ahorita se me vino a la mente que hay unas personas que dicen, perdono pero no olvido. Sí, no vas a olvidar, pero la diferencia es que cuando recuerdes la situación la vas a ver sin dolor. Exactamente. ¿Verdad? Y como dice su palabra,
dice, le preguntan que cuántas veces, que si tenían que perdonar 7 veces. Y Jesús le dijo, no digas 7, sino 70 veces 7. Pero ¿qué quiso decir con eso? No es como que vamos a estar, ya perdoné, ya llevo 1, 2, 3, no. 70 veces 7 es siempre, Sí. siempre tenemos que estar perdonando. Y lo que tú ahorita dices es la práctica. Entre más lo practicas, es más sencillo hacerlo. Tu mamá lo practicaba, era sencillo para ella. Ajá. Nosotros ahora que decidimos perdonar, vienen otras cosas. No quiere decir que ya perdonamos, ya nadie nos ofendió, ya nadie fuimos libres, no. Es a diario Sí. perdonar. Porque las ofensas van a venir diario o vienen diario. Hasta de los hijos, del esposo, del vecino, de quien sea. Sí. Pero el practicarlo es más fácil y vive uno más tranquila. Sí, vive uno más tranquilo, más ligero. El practicar el perdón por amor a Dios, porque Él demanda eso, por obediencia. Eso te trae a ti. Él no se equivoca, Él nos pidió que perdonáramos porque nos conoce y porque sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces el practicarlo y el hacerlo es un beneficio tan maravilloso para nuestra vida. Totalmente. Que nos da libertad. O sea, no vives en rencor de que porque la otra te dijo algo, ya no le hablaste o algo. Pero también el perdonar no quiere decir que tienes que seguir en esa situación. No. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que abusivas o algo así. Tenemos que perdonar porque no hay que guardar rencor en nuestro corazón porque va a echar a una raíz de amargura y nos vamos a amargar. Sí. Pero hay situaciones en las que tienes que perdonar, pero apartarte. O mantener límites muy claros. ¿No? A veces sí puedes seguir la relación, pero no igual. ¿No? O sea, no podemos seguirnos exponiendo a lo mismo, en especial si es algo peligroso o dañino. No podemos seguirnos exponiendo, pero sí podemos perdonar y simplemente no tenemos que terminar la relación, pero la relación tiene que cambiar. O sea, tiene que haber límites claros. ¿Cuáles son los límites que protege que cada uno esté bien? Exacto. ¿No? O por lo menos que yo esté bien, porque no puedo poner límites a la otra persona. Solo puedo poner límites para mí. Hasta aquí voy a permitir esto. Hasta aquí voy a compartir lo que está en mi corazón. Exacto. Puedo tener una relación con alguien, pero a lo mejor no ser completamente libre abierta con esa persona. No voy a mentir, no voy a fingir, pero simplemente no comparto ciertas cosas donde me podría dañar. Exacto. Y claro, sí puede haber situaciones en que se tiene que apartar uno, ¿no? O sea, si es una situación de abuso, pues no podemos simplemente seguir ahí, ¿no? Pero sí, yo creo que es bien importante eso, porque a mí me costó mucho tiempo también entender eso. O sea, porque dicen, perdonar es olvidar, como dijiste, ¿no? Pero no, o sea, y hasta hay un versículo en la Biblia que leí apenas, que nunca le había puesto atención de esta forma, pero Dios dice que por amor a sí mismo, dice yo Dios, por amor a mí mismo, y estoy parafraseando obviamente, borraré sus rebeliones o sus pecados y no recordaré más ellos. Entonces, Dios está tomando la decisión al perdonarnos, no olvida, o sea, no es que se va y ya no existen nuestros pecados, sino Él está tomando la decisión de no recordarlos, no traerlos a memoria, ¿no? Entonces, sí, las cosas van a regresar a nuestra memoria, todas las ofensas que hemos pasado, el daño que hemos recibido de parte de otras personas, pero podemos decidir no estar trayéndolos a memoria a propósito. Y los vas a recordar como una experiencia. Exactamente. No con dolor del coraje, del resentimiento, de lo que te causó, simplemente una memoria. Sí. Porque cuando hay falta de perdón, por lo menos para mí, sigo marcando eso como una y otra vez en mi mente, ¿no? Sigo, apapachas el dolor. Ajá. Y ahí no puedes perdonar. ¿Por qué me lo hizo? Y cuando lo hizo, así me sentí. Y me imagino que él es así porque, o sea, y empezamos a echar más leña al fuego, ¿no? Pero cuando decidimos, ok, ya perdoné, porque como dijiste, el perdón es una decisión, no es un sentimiento, ¿no? O sea, esto también me costó mucho. Pero cuando decidimos perdonar, lo podemos, como dices, poner aquí a un lado y ya no me tiene que lastimar, ya no me tiene que estorbar, ¿no? Sí, así es. Y eso que estás diciendo fue lo que a mí me pasó. Cuando yo decidí perdonar, pude tomar mi mente,
haz de cuenta que se renovó. Hubo un amor diferente hacia mi esposo, porque el otro estaba turbado, estaba lleno de dolor, estaba lleno de recuerdos malos. Cuando yo perdono, mi mente fue transformada, como dice la palabra, Él solamente es el que renueva nuestra mente. Me renovó mi mente y yo pude ser firme. Ahorita me recordaste todo lo que estabas diciendo y pude poner mis límites. Yo me separé de él como 8 meses. Pero yo desde que me casé, yo me quería separar, pero nunca pude porque era un temor. Cuando tuve a Dios conmigo y me sentí que Él estaba conmigo, pude hacerlo, pude ser firme. Nos separamos 8 meses, regresamos y fue cuando Él se fue al centro de rehabilitación y hasta el día de hoy todo ha sido un progreso a estar bien. Pero solamente cuando tomé la decisión de perdonar fue cuando pude poner mis límites. Mientras, como te digo, al principio te lo dije, cuando estás con ese coraje, tú no piensas, no razonas bien. Tomas decisiones que después te arrepientes y luego estás bien o mal. Y sobre todo, dejarte dirigir por Él. Él puso todos los medios para que yo me pudiera separar de Él. Nunca me faltó nada. Cuando regresó y que se fue Él al rancho, también puso los medios, todo. O sea, todo era de parte de Él. ¿Pero por qué? Porque le buscamos y sabemos escuchar su voz de lo que Él quiere que hagamos. Él no se va a equivocar, los que nos vamos a equivocar somos nosotros. Sí. Ese siempre ha sido mi pensamiento. Yo me voy a equivocar, Él no. Y si Él me pide que perdone, es porque es lo mejor para mí. Eso sí. Y me encantó algo que dijiste de que nuestra mente está turbada cuando guardamos rencor, cuando no hemos perdonado, nuestra mente está turbada, ¿no? Y creo que es muy real, ¿no? O sea, cuando vemos una persona que está en un arranque de ira, que tristemente me ha pasado muchas veces a mí, la persona se ve alterada, o sea, se ve que no está reaccionando de una forma ¿Cómo lógica. Habla incoherentemente. Exactamente. Cuando guardamos falta de perdón y ese rencor se asienta en nuestro corazón, lo traemos todo el tiempo y sin darnos cuenta, ¿no? O sea, nuestra mente está turbada, ¿no? Hay un versículo que me encanta que he estado intentando memorizar. Tristemente en este momento no me acuerdo dónde se encuentra. Cuando más lo queremos no nos acordamos. Sí, lo voy a volver a practicar, pero habla de que la mente enfocada en los deseos de la carne dirige a la muerte, pero la mente controlada por el Espíritu Santo es vida y paz. Y eso es lo que yo quiero vida y paz. Pero mientras no perdono, mientras guardo rencor, mi mente está turbada porque está en los deseos de mi carne, de que apapacharme el dolor, como dices, hacerme sentir mal, bien a mí, digo, según, aunque me hace sentir mal, pero según yo, esa victimización, de que no, ¿cómo voy a perdonar si a mí me hicieron? Es que yo soy la víctima y esa victimización no me permite hacer las cosas bien, o sea, soy la víctima, ese es mi deseo carnal, ¿no? De, pues, apapacharme a mí, o sea, pobre de mí, ¿no? Entonces, ese pobre de mí es mi deseo carnal y eso dirige a la muerte, no dirige a vida y paz, que es lo que yo quiero. Entonces, como dices, ¿cómo lo voy a hacer? Pues perdonar porque es lo que Dios dice y entregar al Espíritu Santo el control de esa área, o sea, me duele mucho todavía lo que me hizo, lo que me dijo esta persona, o lo que yo mismo me hice a veces. En mi caso era más hacia mí misma la falta de perdón, pero, o sea, te lo entrego porque no puedo ya. Sí. No puedo vivir así y necesito esa vida y paz que solo viene cuando tú controlas mi mente, Espíritu Santo. Y como dices, lo que experimentaste, ¿no? O sea, lo entregué, obedecí a Dios, dejé que el Espíritu Santo me hablara, acomodara mis cosas y era vida y paz para ti. O sea, dices que tu mente fue diferente, ¿no? Y muchas veces ahí está la respuesta en la Biblia, nos dice, y lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero no queremos practicarlo, como decía. Exacto. Pero eso es desobediencia, porque estamos desobedeciendo el mandato de Dios. ¿Sabes que para mí el haber perdonado es como un milagro en mi vida? Porque a veces que se me viene, como dice que Él tira nuestros pecados al fondo del mar. Yo creo que
a mí me pasó algo así parecido, como que el daño, lo que yo pasé con ciertas personas, ciertas circunstancias, fueron tan fuertes, que no me he atrevido a contárselas a nadie porque son vergonzosas, son fuertes y de muchísimo dolor. Y a veces que vienen a mi mente por X circunstancia, digo yo, ¿cómo pude perdonar? Es que yo humanamente no hubiera podido perdonar. Yo, Carmen, no hubiera podido perdonar. Fue él el que me dio ese valor, esa decisión de perdonar. Y lo más maravilloso es que no, lo que pasé en mi pasado, que ya casi no me acuerdo, te digo, muy poquito me acuerdo, no me afecta mi presente. Vivo el día de hoy. Si hoy tú me ofendes, hoy tengo que perdonarte. Pero lo que me hiciste en el pasado, a mí ya no me ofende, ya no me daña. Eso es lo más maravilloso, que vives en el presente, como dijiste tú, con gozo, con paz, porque ya practicaste el perdón. Sí, puedes simplemente disfrutar tu vida. Sí, exacto, porque no vivo en el pasado. Sí. Y yo creo que es algo que tenemos que hacer constantemente, como dices, diario, pero también para mí me he dado cuenta que a veces tengo que preguntarle a Dios, como que hay algo que no he perdonado, hay alguien... Oh, eso me pasó hace poquito. Hoy me pasó, literal, hoy. Hoy venía, como ya habíamos hablado hablar del perdón, venía, bueno, para las que no saben, yo vivo en Juárez, México, y está con la frontera del Paso, Texas, donde estamos ahorita grabando. Pero para cruzar, si no hubiera barrera ahí, si no hubiera una línea dividiendo los dos países, creo que me llevaría como 25 minutos llegar de mi casa a la casa de Carmen. Pero me hice 2 horas y media. ¿Por qué? Porque tengo que cruzar y para entrar a Estados Unidos hay una gran fila. Entonces tuve mucho tiempo para orar y pensar. Dios trabajando contigo. Y aproveché muy bien el tiempo. Y pregunté a Dios, ¿hay alguien que, no he perdonado? Y me trajo a memoria a alguien. Y Dios me dijo, es que esta persona te ha hecho ofensas pequeñas por mucho tiempo. En vez de enfrentar las cosas que te ha hecho, te ha dicho, has intentado pasarlo por alto. O sea, como que no pasa nada. Yo creo que eso es lo peor que podemos hacer, no enfrentarlo. Sí. Porque lo guardamos y hace raicita y se vuelve más grande, como tú dijiste ahorita. Eran cosas pequeñas que te has estado haciendo, pero las fuiste juntando. Entonces ya era una bolita más grandecita. Exactamente. Hoy Dios me trajo a memoria como muchas cositas que me había dicho, que me habían lastimado, como nada más como que un piquete, ¿no? O sea, un piquete en el corazón, ¿no? Y hoy pude llegar al punto de entender que sentí con todos esos comentarios o esas cosas que me había hecho, que de veras eran insignificantes. Todas esas cosas sumadas me habían mostrado que esa persona estaba intentando como restarme valor. Y no sé si estaba intentándolo, pero así lo percibí yo. Como mi alma lo recibió así, todas estas cosas juntas, estas cositas, pues yo ya me había cansado. Mi alma se había cansado de ese trato. Me fue un shock hoy en la mañana de que pues no había perdonado y tuve que venir en el tráfico perdonando y diciendo, ok, Dios, decido perdonar estas ofensas. Sí fue como que algo que me estaba estorbando sin que yo me diera cuenta. Y ahorita que pues hice el ejercicio, entre comillas, de decir, ok, Dios, la perdono, la bendigo, decido que quiero lo mejor para esta persona. Entonces, perdóname por reaccionar así en esos momentos, porque yo reaccioné mal. O sea que la persona haya querido ofenderme o no, yo lo recibí como una ofensa. Entonces, yo creo que tiene que ser algo todos los días, pero también de vez en cuando decir, ok, Dios, ¿qué me falta? Y aprender a perdonar en vez de pasar por alta las cosas. O sea, si me duele en el momento, a lo mejor hay que decirlo. A lo mejor si tú haces algo que me duele, tengo que decirte, Carmen, ¿sabes qué? Perdón, pero me lastimo mucho lo que acabas de decir. A lo mejor no, a lo mejor la situación no lo permite, o simplemente es inapropiado, o te voy a hacer más daño a ti al decirlo. Entonces, no necesito necesariamente enfrentarlo con la persona,
pero sí para mí misma sí. 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 Yo creo que el decir, ay, no me lastimó, o no me dolió tanto, o decir, minimizar la situación, Sí, eso es lo que yo estaba haciendo. No te ayuda absolutamente a nada. Tenemos que enfrentar para poder ser libres. Sí. Y como dices tú, a veces hay que decirle a la persona, pero muchas veces es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar, porque la persona a lo mejor no lo hizo de esa manera, pero somos nosotros. Sí. Cuando aceptas y sabes el valor que tienes, es menos frecuente que te sientes ofendida. Porque cuando alguien te dice algo que te lastima, pero en tu mente, en tu corazón, sientes el amor de Dios, sientes el valor que Él te dio, aunque esa persona no te esté valorizando, simple y sencillamente no lo tomas en cuenta. Esas palabras son huecas en ti. Sí. Entre más le conocen, entre más le amas, entre más conoces tu valor y que Él te ama, que te equivoques. Él solamente quiere nuestro arrepentimiento y nuestro cambio. Él no, como dices tú, no nos va a juzgar, no nos va a señalar. Y cuando reconoces eso en tu vida, eres menos lastimada. Sí. Aunque la persona te quiera lastimar. Esto es algo muy padre, o sea, la verdad nunca lo había pensado así. Me encanta lo que estás diciendo y lo estoy reflexionando para esta situación que o sea, pude reconocer en la mañana. Y sí, o sea, yo traía mucha inseguridad por mucho tiempo y estos comentarios hirientes o que yo percibí como hirientes daban justo en ese blanco, ¿no? De mi inseguridad. Y otra vez yo quiero asegurar, no es la persona, es el enemigo, porque el enemigo el enemigo siendo Satanás, ¿no? Sabía esa inseguridad en mí, sabía ese blanco, ¿no? O sea, en mí donde él podía dar. Y usó las palabras de esa persona simplemente para darle el blanco de mi inseguridad, que es un blanco porque yo no he sanado ahí, no había sanado. Sí, así es. Y fíjate que se me viene a la mente todo eso que estás diciendo. Una persona una vez, recordé algo del pasado y dijo esa persona, no me gusta que recuerdes del pasado, es porque a mí me duele. Pero ¿qué estoy entendiendo con esto que me estás diciendo tú? No se ha perdonado. Por eso le duele. Porque ya es pasado. Sí. Y no la estaba recordando por coraje o resentimiento, sino porque pues, se te viene a la mente a veces algo por alguna situación o algo. Pero así es. O sea, mientras no haya un perdón, mientras no hayas perdonado o te perdones a ti mismo, hay ese dolor. Y seguimos atados a lo mismo que queremos olvidar, ¿no? O sea, cuando no perdonamos y solo queremos olvidar, es como que no quiero tratar con esto, pero seguimos como encadenados a eso mismo porque está el dolor. Y ¿sabes qué ayuda también mucho cuando decides perdonar a cierta persona? A lo mejor a veces lo logras, como a lo mejor ahorita tú en el camino lo lograste, pero a lo mejor puede ser que mañana se te venga un recuerdo y te cause todo dolor. Seguir diciendo, yo te perdono en el nombre de Jesús, hasta que realmente ese recuerdo venga a ti y no te cause dolor. Sí. Pero el decidirlo es el primer paso. Sí. Decidir, ya no quieres estar lidiando con eso, ya no lo quieres, entonces dar ese primer paso. Y te ayuda mucho cuando estás batallando el empezar a bendecir a esa persona. Y ahorita lo dijiste tú, sí. Que dijiste, quiero lo mejor para esa persona, la bendigo. Por ejemplo, a mí me pasa seguido cuando tengo un pleito con alguien que discutimos o que dijo cosas no ciertas o que me lastimaron, empiezo a decir, yo te bendigo, yo declaro esto, y empiezo a bendecir y decirle cosas buenas para esa persona y se me va lo que me lastimó, se me va el enojo que me causó por estarla bendiciendo. A mí me da mucho resultado el bendecir a las personas. Sí. Claro que con el enojo, ¿verdad? No queremos hacerlo, decimos, ¿cómo la voy a bendecir? Pero yo se los recomiendo mucho. Empiecen a bendecir a las personas, aunque las hayan dañado. Y eso les ayuda a perdonar y a pasar más pronto la ofensa. Totalmente. Pues muchas gracias, Carmen. Yo creo que podemos terminar ahí. Hablamos mucho de todos sus ángulos del perdón. Sí. Y muchas gracias por hablar de algo sensible, ¿no? O sea,
te pusiste nerviosa de decir el nombre de tu esposo, pero Dije, no va a ver. pues si lo ve, seguramente va a estar muy Bueno, orgullosa pues de de todos ti, de modos, todo lo que ha pasado. él sabe lo que pasó. Sí, no, pero o sea, digo, de que pues los primeros años fueron muy complicados, ¿no? Y a lo mejor los primeros años fueron los primeros 10 o 15, no sé. 17. 17. Pero miren, ya están por cumplir 40. Oh, no. Y los veo muy ¿Sabes felices. una cosa? Si tuviera que volver a pasar eso para vivir ahorita lo que estoy viviendo, lo volvería a pasar. Wow. Es una bendición mi matrimonio. Yo amo a mi esposo. Estoy muy orgullosa de él por todos los cambios. Es la persona que era cuando teníamos 17 años de casados. Ahora es una persona diferente. Hay un amor diferente entre él y yo y no lo cambiaría por nada. Wow. Eso dice mucho, ¿no? O sea, de que el perdón puede ser tan grande y puede abrir la puerta al amor genuino y profundo que hace todo, ¿no? O sea, hace toda la obra de limpiar todo lo que no funciona y transforma. Sí. Y yo creo que puedes terminar también con el versículo donde habla del reino de Dios, del rey. Ah, sí. Porque ese nos dice mucho cómo es el reino de Dios y cómo nosotros debemos de ser. Sí, pues lo aplicamos antes de empezar, las dos habíamos anotado. Entonces ya me echó la bolita, Carmen. Tú lo explicas mejor. Bueno, no sé, pero sí me encanta. Es una de las cosas que me ayudó a entender cómo yo estaba menospreciando la sangre de Cristo, esta parábola. Y es en Mateo 18, Pedro se acerca con Jesús y le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a esta persona, no? Y Jesús es cuando dice 70 veces 7. Y luego cuenta una parábola de un rey que tenía su reino y llamó a todos los que le debían, que le habían pedido prestado dinero, y llamó a cierto siervo que le debía millones de dólares, entre comillas, ¿no? Y el rey le dice, pues págame o te voy a echar a la cárcel. Y lo entregan para ir a la cárcel, él y su esposa y sus hijos, dice la parábola. Y la persona se echa a sus pies y dice, perdóname, dame otra oportunidad y te pagaré todo. Y el rey se compadece y dice, está bien, te perdono tu deuda completa de millones de dólares. No puedo imaginar eso, me cuesta mucho, ¿no? Pero ¿sabes por qué nos cuesta? Porque somos humanos. Sí. Pero Él es Dios. Sí. Él no es como nosotros. Nosotros somos semejantes a Él, pero no iguales. Nosotros batallamos para perdonar. Exactamente. Pero Él no batalla. Y eso es lo que pasa en la parábola. Nosotros, o sea, representados por este hombre que debía al rey, es perdonado, Sally, y va a buscar el que le debe miles en vez de millones, ¿no? Entonces, va y lo ahorca y dice, págame lo que me debes. Y el otro le dice las mismas palabras que él dijo al rey, dame un poquito de tiempo y yo te pagaré. Y dice, no, y lo lleva a la cárcel. Justo lo que no le pasó a él, ¿no? Entonces, y así soy yo, ese es el problema. Ese es el por qué me cuesta creer eso de ser perdonado tanto, ¿no? Pero ese es el punto, o sea, cómo el rey se enoja y dice, ¿cómo pudiste, después de ser perdonado, no perdonar? Y no deberías haberlo hecho lo mismo. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros, ¿no? No deberíamos de hacer lo mismo. Entonces, si yo no me puedo perdonar a mí misma o yo no puedo perdonar a una persona que me ofende, es porque yo no he recibido, no he entendido ese gran regalo de perdón que Dios me ha dado. Entonces, si yo he sido perdonada de mucho más de un comentario que me hizo, entonces, ¿cómo no voy a perdonar? Si podemos simplemente entender un poquito, ponernos un poquito en el lugar de ese siervo y decir, así soy, de que no quiero perdonar. Quiero guardar la ofensa, quiero que me paguen todo lo que me deben. Cuando el Rey de Reyes me ha perdonado esto y todas esas cosas que yo tenía apiladas encima de mí que no me perdonaba y mucho más. Y que seguimos. Sí, y que sigo fallando todos los días, sigo ofendiendo a otras personas, sigo ofendiendo a Dios. Pues es donde, cuando yo reflexiono eso es cuando puedo perdonar, no es cuando puedo decir, ok, me puedo perdonar, la regué, la verdad la regué, porque la riego muy seguido. O la persona de veras me lastimó hasta el alma, pero puedo perdonar porque yo soy perdonada. Y eso es lo que más me afecta a mí
cuándo lo puedo recordar. Ajá, así es. Y yo lo único que diría es que decidamos perdonar. Ujú. Es una decisión, aunque te cueste, no vas a beneficiar a la otra persona, te vas a beneficiar a ti misma Así es. y vas a recibir un gozo, tu mentalidad va a cambiar y vas a vivir en obediencia a Dios, porque Él demanda que nosotros perdonemos. Ujú. Entonces solamente es decidir. Sí. Y quiero decir una cosa más. Hoy leí en la mañana que si decidimos perdonar, en vez de lo que sentimos, si decidimos con nuestra voluntad, como Dios nos pide, perdonar, tarde que temprano, si todos los días estamos perdonando, porque a veces tenemos que hacerlo todos los días, como dijiste, mañana me va a venir otra vez la misma ofensa y tengo que decir, ya lo perdoné. Y tarde que temprano mis emociones van a alcanzar mi decisión. Así es. ¿Qué es lo que dijiste hace rato, no? Decido bendecir y de repente me siento bien. Pues muchas gracias, Carmen. Gracias. Gracias a todos por estar con nosotras en esta plática. Por último, queremos recordarnos a todos lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Si no tenemos otro motivo para perdonar, que sea porque queremos ser perdonados. Como siempre, puedes encontrar todos los versículos mencionados con las citas correctas en la descripción del episodio. Gracias por estar con nosotras en Abrazados en el Caos Podcast.